¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Vayan colocando sus dos apellidos y sus dos nombres en el chat. El día es 9 de julio, sábado. Buscamos capítulo 5, página 52. A ver, lo primero que nos toca es la asistencia, ¿no? Entonces, vámonos a la asistencia. Creo que ya les comenté de que el día lunes dicen que ya está habilitada el aula virtual. Entonces ya comenzaría yo a estructurar por allá la documentación, los deberes y todo eso ahí, y ya podría yo comenzar a preparar lo que es la lección. Entonces, la semana que viene, digamos que ya sería un poco más con todos los elementos que nos hacen falta, ¿no? Vamos a ver, aquí está Avilés Sánchez Villamar, ¿no? Entonces está Avilés Sánchez y Villamar. Y también está Cuello, William Rodríguez y Carrillo. Cuello, William Rodríguez y Carrillo. Entonces tengo 3, tengo 6. Y acá tengo a Avilés, Carmen, Villamar, así que puse Villamar, Cuello, Rodríguez, Carrillo, ya. Entonces ahí si llega alguien más, ahí le pongo la asistencia. Ya, entonces estamos viendo las estructuras repetitivas, habíamos visto el while, habíamos visto el do while, y habíamos visto el for, y habíamos visto que cada cual tiene su característica de aplicación. Déjenme aceptar a Rodríguez Damián. Déjenme ponerle la asistencia también. Yo recuerdo que había una película que era La Profecía se llamaba, ¿no? Pues cada que veo ese nombre de Damián me acuerdo de esa película, La Profecía. Era de bastante miedo en esa época. Ya, entonces les decía que habíamos visto las estructuras repetitivas, habíamos visto el while, el do while y el for. Entonces el while es cuando queremos repetir mientras una condición es verdadera, pero evaluamos al inicio. Eso quiere decir que por lo menos un ciclo lo vamos a repetir de 0 a n veces, ¿no? Tenemos el do while, donde la condición de salida se evalúa al final del cuerpo del ciclo. Eso quiere decir que
esa estructura repetitiva se va a ejecutar por lo menos de 1 a n veces, ¿no? Entonces, lo mínimo es 1. Y tenemos el for. El for es una estructura repetitiva que vamos a aplicar cuando nosotros conocemos cuál es el valor de inicio y cuál es el valor final, ¿no? Entonces, si queremos algo así como contar, utilizamos la estructura repetitiva for. ¿Ya? Entonces, aquí... ¿bien? Ya, entonces creo que el for fue lo último que hicimos, donde vimos una tablita de conversión de Fahrenheit, ¿no? Aquí fue donde nos habíamos quedado, me parece. Sí, conversión de Fahrenheit a centígrado for. Déjenme ver si tengo ese ejercicio. Conversó. Ah, pero no lo tengo con for. Ah, sí, ese no lo hemos visto. Ya, entonces este es un ejemplo del for. Este no lo hemos visto. Vamos a ver. Ya, entonces aquí tenemos la clase, ya saben que en Java se trabajan con clases, entonces tenemos que definir una clase, en este caso la clase se llama conversión de Fahrenheit a centígrados utilizando for, ¿verdad? Dentro de la clase tenemos que definir un programa principal, que en este caso es main, entonces definimos el programa principal main. De allí, dentro del cuerpo del procedimiento main, ¿verdad? Tenemos aquí la variable rango inicial, rango final y paso. Estas variables son de tipo doble, pero al tener la cláusula final son consideradas como constantes, es decir, que no van a cambiar su valor en el cuerpo de la ejecución, ¿no? Entonces estos no guardarían su valor y funcionarían como constantes, ¿no? Funcionarían como constantes dentro del programa. Luego tenemos una variable que va a ser Fahrenheit, que va a ser de tipo integer, ¿verdad? Y tenemos otra variable que va a ser Celsius, que va a ser de tipo doble, ¿no? Noten ustedes como el punto y coma separa las dos definiciones de variables, aunque estén en la misma línea, esto sería tomado como una línea y esto sería tomado como otra segunda línea. Entonces ustedes podrían, por temas, no sé, de visuales, podrían definir en la misma línea, ¿no? Luego se imprime un mensajito de salida por la pantalla, ¿verdad? Utilizando el printf, ¿verdad? Bueno, esto ya lo vimos, un carácter de tabulación, un carácter de salto de línea. Y luego tenemos un for, ¿verdad? Un for que es una estructura repetitiva. Este for se va a repetir desde que la variable Fahrenheit va a ser igual a rango inicial. ¿Y cuál es rango inicial? Rango inicial vale 0. Pero rango inicial es de tipo doble, ¿verdad? Y Fahrenheit es de tipo integer. Como Fahrenheit es de tipo integer, tenemos que hacer una conversión de doble a integer. ¿Cómo hacemos la conversión de manera rápida? Pues lo que hacemos es que decimos que de este doble vamos a obtener la parte entera, ¿verdad? Y esa parte entera la vamos a guardar en Fahrenheit, ¿no? Entonces aquí estamos haciendo una conversión de doble, ¿verdad? A entero. Y este sería el primer parámetro del for que me indica desde dónde inicia, ¿no? Entonces inicia con Fahrenheit valiendo rango inicial, es decir, Fahrenheit valdría 0 en el primer ciclo. ¿Hasta cuándo se va a repetir esto? Esto se va a repetir mientras Fahrenheit, que inicia con 0, sea menor o igual que rango final. ¿Cuánto vale rango final? Rango final vale 100, ¿verdad? Entonces, mientras Fahrenheit sea menor o igual a rango final que 100, ¿verdad? Esta va a ser la condición de repetición. Y luego, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que a Fahrenheit, ¿verdad? Se le va a sumar el valor de paso. ¿Cuánto vale paso? Paso vale 10. Entonces a Fahrenheit se le va a sumar el valor de paso, ¿verdad? El valor de Fahrenheit. Y eso de allí se lo va a guardar en Fahrenheit, ¿no? Entonces, esto es como que dijera Fahrenheit y es igual a Fahrenheit más paso. ¿Sí? Solamente que se expresa así, ¿no? Entonces, Fahrenheit más paso y luego ese resultado se lo va a asignar a Fahrenheit. Y allí termina la cabecera de la estructura repetitiva. ¿Dónde comienza el cuerpo de la estructura repetitiva? En esta llave de aquí. Comienza
¿verdad? Y en esta llave de acá termina. Entonces, entre esta llave que comienza y esta llave que termina, esto se denominaría el cuerpo del bucle y esto es lo que se va a repetir. ¿Qué se va a repetir en cada ciclo? Se va a repetir que Celsius, que es de tipo doble, va a ser igual a 5, ¿verdad? A 5 puntos. ¿Por qué está 5 puntos? Para que este 5 lo tome como un número doble, ¿verdad? Y no lo tome como un entero, para que sea una operación de doble a doble. Entonces, 5 puntos por, ¿verdad? Fahrenheit, que es de tipo entero y que se viene incrementando de 10 en 10, en el primer ciclo vendría con 0, ¿verdad? Menos 32, ¿sí? Que en este caso 32 es una constante de tipo entero, ¿no? Entonces, aquí, en esta de aquí, sería una operación de tipo entero, y luego esta operación de tipo entero se multiplicaría con este 5 decimal, o real. Se multiplicaría por eso el 5 real, ¿no? Un número real multiplicado por un número entero da como resultado un número real, ¿no? Entonces, el resultado de este aquí sería un número real. Y luego este número real se dividiría para 9, que en este caso es entero. Un número real dividido para un número entero da como resultado un número real. Ese número real, ¿verdad? Se guardaría en la variable Celsius. Luego se imprime un mensaje de salida donde Fahrenheit aparecería aquí en el primer porcentaje, lo que indica que ahí va el primer parámetro, con 7 enteros de tipo decimal. Luego, slash t me haría una tabulación, ¿verdad? Y luego en el segundo porcentaje iría la variable Celsius, ¿verdad? Con .3, es decir, con 3 decimales, ¿verdad? Y de tipo flotante, de tipo flow. Salto de línea y ahí se va construyendo la tabla. Fin del bucle, fin del procedimiento main, fin de la clase. ¿Ya? Entonces, ahí ya tenemos eso allí. Vamos a ejecutarlo. Déjenme cerrar aquí el este. Ustedes no pueden ver. Esperen un ratito. Déjenme compartirles la pantalla para que ustedes puedan ver, pero déjenme aprovechar y déjenme subir un video. Ahí llegó Carrillo. Déjenme ver si le puse la asistencia a Carrillo. Sí, ahí sí le puse. Ya, entonces estábamos por acá y lo que teníamos que ver es este programa de aquí que acabamos de analizar. Ahí lo cargamos. Tendrán que tener paciencia porque mi máquina pobrecita sufre, los días sábados sufre. Ya se copió acá. Ya, ahí se copió el programa, es el mismo programa, aquí está el for, ahí está el Fahrenheit, ¿verdad? Que inicia con rango inicial, ¿verdad? Y continúa mientras Fahrenheit sea menor o igual que el rango final que valía 100, ¿verdad? Es decir, que cuando Fahrenheit valga 100, todavía se va a ejecutar porque tiene la condición de igual, ¿no? Entonces 100 es igual a 100, sí, por lo tanto se seguirá repitiendo. Entonces va a ir Fahrenheit, va a ir de 0 a 100. Probemos la salida de esto de aquí. Soy famoso, dice. Por la película. Ejecutamos el programa para ver qué hace, ¿verdad? Va a ser lo mismo que el anterior, solamente que con el for queda un poco más simplificado. Déjenme ver si tengo el anterior aquí.
El anterior era... Ya, aquí está la ejecución, ¿verdad? Los Fahrenheit a Celsius, hasta la conversión, ¿verdad? Fue de 0 a 100, ¿verdad? Y fue mostrando con 3 decimales, ¿no? Entonces, la ejecución la hizo correcta. Lo que yo quería ver es la diferencia entre el for y el de acá, digamos. El while tiene, por lo menos en el cuerpo del bucle tiene 3 instrucciones. Y el for en el cuerpo del bucle apenas tiene 2 instrucciones. No, no es como que wow, qué gran diferencia, pero en el for es más fácil de leerlo, ¿no? En el while, ¿verdad? En el while, de repente, no sé, se hace más difícil. Lo que pasa es que este ejercicio no es tan complicado, entonces no se ve una fuerte reducción de código, pero lo más apropiado en este caso sería utilizar el for. Ya, entonces les tengo que pasar el programa de ahorita. Eso es la conversión de Fahrenheit a centígrados utilizando el for. Entonces ahí se los copié. Dice, contando coincidencias, dice, inicializar un contador a 0, usar el ciclo for, añadir el contador en cada coincidencia, ¿no? Entonces aquí tenemos una línea de código. Vamos a ver qué hace. Ya, aquí tenemos un pedazo de código, no está todo el programa completo, donde tenemos una variable de tipo entero que se llama uppercase letter, ¿no? Traducido vendría a ser como letras en mayúsculas. Y es de tipo entero y vale 0. Está definido e inicializado con 0. Luego creamos nuestro objeto de tipo scanner para poder permitir una lectura desde el teclado. Luego hay una variable que se llama str, o sea, una abreviación como de string, que efectivamente es de tipo string y que va a almacenar el valor que se lea desde el teclado, desde el objeto int, ¿verdad? Con innest se va a leer lo del teclado. Cuando utilizamos nest, va a leer string. En los anteriores utilizamos nest integer y nest doble para leer según sea el tipo de datos. En este caso, con nest a secas, vamos a leer un string. Luego tenemos un for, ¿verdad? En este for tenemos declarada e inicializada una variable i que va a valer 0. Entonces i va a venir desde 0. Y se va a repetir mientras i sea menor a ¿qué cosa? A la cadena str, pero como las cadenas str son manejadas como si se tratasen de objetos, entonces la cadena str tiene métodos. Y en este caso el método length va a traer el tamaño del arreglo de caracteres, ¿no? Entonces, como no sé cómo será el tamaño porque lo leí desde el teclado, ¿verdad? Pero con la función len voy a obtener el tamaño del número de caracteres, ¿verdad? Que están en la cadena de caracteres str. ¿Sí? Por lo tanto, esta es la longitud de la cadena str, entonces i va a ser desde 0 hasta mientras sea menor que la longitud str, ¿verdad? Esto se va a repetir. Luego, ahí, ¿verdad? Y aquí para separar los parámetros se utiliza el punto y coma. Luego ahí se va a incrementar en 1 para el siguiente ciclo. ¿Sí?
En el cuerpo del bucle tenemos una variable denominada ch, que va a ser de tipo char, y esta variable ch, que va a ser de tipo char, va a recibir lo que tiene el arreglo de caracteres str, ¿verdad? Y como str es un arreglo, es como un objeto, tiene un método. El método char_act va a recoger el carácter que se encuentra en esta posición, en este caso en la posición i. Y como los arreglos de caracteres comienzan con índice 0, por eso es que i comienza con el valor de 0. Quiere decir que cuando yo coja aquí char_act de i, el primer ciclo va a ser char_act de 0. Es decir, del string que tiene la cadena de caracteres que leí desde el teclado, me va a coger el carácter que está en la posición 0, ¿verdad? Y se lo va a asignar a ch, que es de tipo carácter. Luego va a preguntar si character, esta es una clase de carácter, ¿verdad? Si character de is uppercase, o sea, si la clase carácter es mayúscula, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está evaluando? Está evaluando ch, que es una variable tipo carácter. Entonces, si esta variable carácter, ¿verdad? Está en mayúscula, entonces esta función va a retornar verdadero. Y lo que va a hacer es que la variable uppercase letter, que era de tipo integer y que valía 0, va a hacer que la variable uppercase letter se incremente en 1. Es decir, tengo un contador. ¿Y qué es lo que voy a contar? Lo que voy a contar son los caracteres que estén en mayúscula, ¿no? Si el carácter está en minúscula, no lo cuento, porque esta función de aquí solamente me retornará verdadero cuando el carácter esté en mayúscula, ¿sí? Entonces, por los mayúsculas, lo que yo comienzo a hacer es que implemento un contador y lo voy a contar. ¿Ya? Déjeme ver, alguien me parece que ingresó. Por acá. William Rodríguez. Déjeme ver si tiene asistencia William Rodríguez. Le voy a cerrar esto. William Rodríguez, sí, sí le puse asistencia. Ya, estamos aquí, ¿no? Ya, entonces esto es lo que hace este código. No sé si alguno de ustedes tiene alguna inquietud. Aquí estamos más o menos viendo algunos métodos o funciones que tienen algunas de las clases que en algún momento nos podrían ser útiles, ¿no? Entonces, poco a poco vamos viendo. Yo, a veces, yo la verdad que no me sé las clases. Cuando las necesito, las busco, ¿verdad? Y más o menos por el nombre ya más o menos sé lo que van a hacer. A veces me he equivocado y me he demorado porque he supuesto que una función me regresa algo que yo pensaba que era de una manera y me retorna de otra manera, ¿no? Es el exceso de confianza por haber pasado ya por varios programas de computación. Ya, este ejemplo de los caracteres, no sé si lo tenga, déjeme ver si lo tengo. Potencia, número de palabras. Ya, si no lo encuentro, podría ser número de palabras. Déjeme ver si número de palabras se parece. No, es otra cosa, ¿no? Entonces ese está más adelantado. Ya, aquí tenemos otro programa que se llama tabla de potencias. En esta tabla de potencias, ¿verdad? Me parece que es como, según aquí estamos viendo la salida, parece que es la potencia de 1, la potencia de 2, la potencia de 3, la potencia de 4 de los 10 primeros números. Entonces, esto es lo que buscamos hacer. Buscamos ver cuál es
la potencia de los 10 primeros números, ¿verdad? La potencia de 1, la potencia de 2, la potencia de 3, la potencia de 4, para crear esta tablita de aquí. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues aquí se crea una tabla que se llama tabla de potencias, ¿verdad? Aquí está el método main, ¿verdad? Y aquí se crea dos constantes. Una va a ser de tipo integer, que va a ser n más, que va a valer 4. Y la otra va a ser x más, que va a ser 10 y que va a ser de doble, ¿no? Entonces tenemos dos constantes, n más y x más, ¿no? Ya, entonces por acá tenemos una estructura repetitiva, for, ¿verdad? Que va a ir desde x igual 1, siendo x de tipo doble, ¿verdad? Y que se va a repetir mientras x sea menor o igual que x más, ¿no? Entonces eso quiere decir que va a comenzar en 1, ¿verdad? Y va a terminar cuando sea igual a 10, ¿sí? Entonces va a comenzar con 1 y como dice que termina hasta que sea igual a x más, entonces que en este caso es 10, entonces va a ir de 1 a 10. ¿Qué va a pasar con x en cada ciclo? X en cada ciclo se va a incrementar en 1. Luego tenemos el inicio del cuerpo del bucle de este for, ¿verdad? Aquí inicia este for, aquí inicia este for con este inicio de llave y aquí termina este for en ese fin de llave, ¿no? Entonces lo que tenemos aquí dentro del for vendría a ser el cuerpo del for. Pero, oh sorpresa, dentro del for hay otro for. Entonces, nosotros cuando hablábamos de las estructuras de decisión, hablamos de if anidados. Entonces, aquí estamos hablando de estructuras de repetición anidadas, ¿no? For anidados en este caso. Entonces, aquí nos encontramos un for dentro de otro for. Esto es una estructura repetitiva anidada, ¿no? ¿Qué hace este segundo for? Este segundo for va a ir desde n igual 1, que es de tipo integer, ¿verdad? Desde n igual 1, ¿verdad? Y mientras n sea menor o igual a n más. ¿Cuánto valía n más? N más valía 4, ¿no? Entonces, el segundo for va a ir desde 1 hacia 4. Y en cada ciclo se va a incrementar n en 1, ¿sí? Entonces, cuando x valga 1, ¿verdad? N va a valer 1, 2, 3 y 4. Cuando x valga 2, n va a valer 1, 2, 3 y 4. Y así sucesivamente, ¿no? Cada que el primer for ejecute un ciclo, el segundo for va a ejecutar 4 ciclos. ¿Ya? Ya. Listo. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer el segundo bucle? El segundo bucle que comienza aquí y termina por acá, ¿verdad? Solamente tiene una línea. ¿Qué es lo que va a hacer en esta línea? En esta línea lo que va a hacer es que va a imprimir un número aquí que va a tener 10 enteros y 0 decimales y va a ser de tipo flotante, ¿verdad? ¿Y cuál es el número que va a imprimir? Va a imprimirlo de la siguiente manera, ¿no? Lo va a imprimir con formato y lo que va a imprimir es una función, ¿verdad? Y por eso está accediendo a la librería matemáticas y dentro de la librería matemática está la función POW, que viene a ser potencia, ¿verdad? Y recibe dos parámetros, ¿no? Recibe el parámetro de x, que en este caso x vendría a ser el número base, ¿verdad? Y recibe el parámetro n, que en este caso n vendría a ser la potencia, ¿no? Entonces lo que va a imprimir aquí es la potencia, ¿verdad? De x elevado a la n. Para el primer ciclo del primer bucle y el primer ciclo del segundo bucle, x va a valer 1 y n va a valer 1. ¿Sí? Para el primer ciclo del primer bucle y del segundo bucle, x va a valer 1 y n va a valer 1. Para el segundo ciclo del segundo bucle, x va a valer 1, ¿verdad? Y n va a valer, va a valer 2, ¿verdad? Y así va a ir variando n, ¿verdad? Va a ir variando de 1, 2, 3 y 4, y luego se va al bucle principal, x se va a incrementar y x va a valer 2, y n va a valer 1, 2, 3 y 4, y así sucesivamente, ¿no?
Entonces ahí tenemos un bucle repetitivo. ¿Ya? Eh, me quedan 10 minutos, creo. Sí, me quedan 9 minutos. Entonces vamos a ver si tengo tabla de potencias. Tabla de potencias. La llevo al NECMIN. Y ahí está, veo efectivamente, ahí está tabla de potencias. Entonces vamos a ver si le ejecuto. Role acá los comentarios. Déjenme, déjenme hacerlo con Shift F6, porque como tengo tapado ahí el menú, no puedo hacerlo con el clic. Ya, entonces ahí hemos visto la ejecución. Déjenme subir la salida. Ahí está la ejecución, ¿no? Entonces lo que se ha ejecutado, pues es que se ha mostrado la tabla de potencias. Aquí en el segundo for, creo que la salida no está tan como lo planeado, ¿no? O mejor dicho, no vimos esto de aquí. Aquí tengo un for de n hacia 1 donde lo que se va a mostrar es n, ¿verdad? En este caso n sería 1, 2, 3, 4. Y luego tengo un segundo for donde se va a mostrar x, ¿verdad? X está por acá. Y lo que se está tratando de mostrar es x elevado a la 1, a la 2, a la 3 y a la 4, ¿no? Aquí tenemos los primeros 10 números, entonces x elevado a la 1, entonces cuando es 1, cuando es 2, cuando es 3, cuando es 4, ¿verdad? Aquí está la columna que le pertenece a la potencia de 1, aquí está la columna de los 10 primeros números que le pertenece a la potencia de 2, aquí está la columna que le pertenece a la potencia de 3, y aquí está la columna que le pertenece a la potencia de 4, ¿no? Entonces, ahí hemos visto la ejecución. Lo que no vimos fue este for para imprimir las potencias, ¿verdad? Noten ustedes que aquí no hay llave de inicio y llave final porque solo se está repitiendo una sola instrucción, ¿sí? Y por acá se está imprimiendo, ¿verdad? Aquí se imprime un salto de línea, ¿sí? Y por acá se está imprimiendo con otro for, se está imprimiendo los valores de x, ¿no? Y no hay llaves tampoco porque como solo se está imprimiendo 10 veces una sola línea, entonces no hay llave. Y aquí se está imprimiendo un salto de línea. ¿Ya? Y aquí sí está el for que nosotros hicimos, donde se imprime la potencia de x elevado a la n. ¿Ya? Entonces, se los voy a copiar para que ustedes lo tengan y lo ejecuten. Me quedan 5 minutos, ¿no? Entonces bajen las potencias, déjenme ver si yo copié sus asistencias. Porque si no las copié, luego se me borran. Ahí estoy copiando. No las había copiado. Ya, ahí las copié. Ya, entonces ya probamos este aquí, funcionó. Aquí lo que no vimos fue el for para imprimir las cabeceras, entonces eso quedó obviado, pero ya lo vimos ahí. Simplemente fueron dos for adicionales para imprimir las potencias y para imprimir los valores de X. Dice ejemplo de for simulación. Ya, vamos viendo este programa. Si se cierra, me quedan 4 minutos. Si se cierra, nos volvemos a conectar inmediatamente, ¿ya? Analicemos este programa. Ya, ejemplo de for simulación, ¿no? Entonces,
tenemos una clase que se llama lanzar dados. Dentro de lanzar dados tenemos su programa main, ¿verdad? Y aquí tenemos en el lanza, que es de tipo integer, ¿verdad? Y tenemos un objeto in, que va a ser de tipo scanner, que me va a permitir aceptar una lectura desde el teclado, ¿no? Se imprime por la pantalla con printf, ¿verdad? Se imprime una leyenda que es el número de lanzamientos, ¿verdad? Y luego en NLanza se permite el ingreso de la lectura de un número integer a través del objeto in, que es de tipo scanner, ¿no? Entonces ahí la lectura por el teclado se va a guardar en NLanza. Luego tenemos un for que va a ir desde n igual 1, o sea, va a ser su primer ciclo, va a valer 1, y que se va a repetir mientras n sea menor o igual a NLanza, ¿verdad? Y resulta que NLanza es leído por el teclado, así que no sabemos cuánto será, pero sabemos que va a ser leído desde el teclado. Y en cada ciclo el valor de n se va a incrementar en 1. Luego tenemos dentro del cuerpo del bucle, que va a ir desde esta llave que abre hasta esta llave que cierra, en el cuerpo del bucle vamos a tener la definición de la variable D1, que va a ser de tipo integer, y la definición de la variable D2, que va a ser de tipo integer, ¿no? D1 se le asigna también su valor inicial. Una vez que se declara, también se la inicializa. Entonces D1, que es de tipo integer, va a recibir un número. Vamos a leerla desde aquí. Y aquí tenemos la librería matemática. En la librería matemática hay una función random que permite traer un número randómico, ¿verdad? Un número randómico que va de 0 a 1. Si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, este número randómico que va de 0 a 1, ¿verdad? Multiplicado por 6, ¿verdad? Multiplicado por 6, permite que el número pueda ser de 1 a 6, ¿no? Y aquí se le suma 1 porque el número podría ser de 0 a 6, pero al sumarle 1, entonces lo que hacemos es que el número sea de 1 a 6, ¿no? Entonces, random me va a traer un número randómico de 0 a 1, ¿verdad? Al multiplicarlo por 6, el número podría llegar a 6, ¿verdad? Al sumarle 1, eliminamos la posibilidad de que sea 0, y en general esto me va a traer un número de 1 a 6. Pero ese número va a ser de tipo doble, porque trabaja con decimales. Ese número lo convertimos entero y lo guardamos en la variable D1. D2, por el contrario, también va a recibir un número randómico. A ese número randómico, asimismo, va a ser de 1 a 6, ¿verdad? Y ese número randómico de 1 a 6 se lo vamos a guardar en D2, ¿no? Con esto estaríamos más o menos indicando las caras de los datos, ¿verdad? Imprimimos como cabecera, imprimimos los valores de D1 y de D2, ¿verdad? Como para ver en los números de lanzamientos cuáles son los valores de D1 y D2, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es generando números al azar de 1 a 6 para simular las caras de un dado, ¿sí? Nos queda menos de un minuto, a lo que regresamos hacemos la ejecución de este programa. ¿Sí? Ahí se conectan inmediatamente, ¿ya? Yo hasta eso voy a buscar si tengo ese programa. Sí, sí lo tengo lanzado, sí ya. Se conectan inmediatamente. Menos de